era una cosa del pasado, se van a llevar una sorpresa. Desde que el Pentágono de los Estados Unidos desclasificó sus archivos estatales y publicó hasta 400 avistamientos, el interés por la ufología se ha disparado. Algunos expertos hasta se atreven a hablar de una nueva era OVNI. Esto que ven es un objeto volador no identificado, un OVNI para que me entiendan. Y solo en lo que va de año los expertos y no tan expertos dicen que se han producido más de 300 avistamientos en toda España. Muchos de ellos aquí en el embalse de El Atazar, en Madrid, el lugar de España donde más se han producido. Aquí incluso hay una ruta extraterrestre. Aquí han llegado a ver marcianos. Sobre las 5 menos cuarto de la madrugada, de repente pude visualizar cómo salía de las profundidades un doble anillo verdoso, extremadamente verdoso, se crea un silencio abismal y veo cómo viene de frente hacia nosotros y poco a poco va girándose desde mi perspectiva izquierda de una forma inteligente hacia donde está mi vista. Que lo que vio es salir de la profundidad del agua una silueta de 2 metros, en la cual tenía en el centro medio del esternón una bola lumínica. Yo le escucho ahí cómo intenta decir hola buenas, que hace usted aquí, y lo máximo que hizo fue crear ese silencio, no moverse, no mencionar ningún tipo de vocablo, y se dio la vuelta y silenciosamente se introdujo en la profundidad del embalse del Duero. Una ciencia, la ufología, en torno a la cual hay mucho secretismo por parte de los estados, pero que no para de ganar adeptos. Cada día veo más a más personal en los embalses, en la montaña, que ya por fin creemos mucho más en el fenómeno. Pablo Vergel es sociólogo, gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer acompañaros. Bueno, es verdad que la desclasificación de todos esos informes de Estados Unidos ha revelado datos sorprendentes que han vuelto a poner a los ovnis sobre la mesa. ¿En qué medida todos estos datos son concluyentes? Bueno, la verdad es que el cambio de postura del gobierno de Estados Unidos ha sido radical y yo creo que tiene que ver mucho con esta normalización que se está produciendo alrededor del fenómeno OVNI, que por así decirlo está volviendo un poco a los telediarios, ¿no? También me gustaría añadir que el fenómeno OVNI se ha mantenido siempre constante, ¿no? Pero es ahora, yo creo que a través un poco, como consecuencia de esta nueva postura del gobierno de Estados Unidos, que se empieza a mirar al fenómeno OVNI de otra manera, ¿no? El Estados Unidos, el gobierno, en los últimos años ha ido publicando una serie de imágenes en las que reconocen estar enfrente de objetos, como habéis vosotros descrito perfectamente, objetos volantes no identificados, lo cual hay que distinguir, que no quiere decir platillo volante extraterrestre, aunque es un equívoco bastante habitual. Y en cierta manera es una noticia importante, porque hasta ahora cualquier noticia o cualquier caso OVNI, el gobierno de Estados Unidos lo que hacía era desacreditar a las personas que informaban o lo reportaban. Y ahora hay un cambio radical de postura, hay como un intento de desestigmatizar el fenómeno OVNI. De hecho se ha acuñado un nuevo término, ya no se dicen OVNIs, que es como un concepto ya casi del siglo XX, y ahora se hablan de FANIs, o en inglés UFO UAPs, ¿no? Fenómenos aéreos no identificados, ¿no? Entonces, es un cambio completamente radical, ¿no? A partir de ahora, Estados Unidos está reconociendo que en su propio espacio aéreo, sobrevolando sus naves, sobrevolando sus barcos, hay objetos que no saben identificar y que no saben lo que es. Y es una afirmación muy radicalmente distinta a las muchas que habían hecho en años anteriores, donde se dedicaban a desacreditar el fenómeno, negar el fenómeno y trazar todo tipo de evasivas. No, ahora directamente... Está claro, por tanto, Pablo, que hay objetos volantes no identificados, como ha quedado muy claro en los informes de Estados Unidos. Yo estaría horas hablando de este tema porque particularmente me apasiona, pero es que no tenemos tiempo para más, nos tenemos que marchar. Gracias de verdad por atendernos, muy interesante, un saludo. A vosotros, un saludo. Gracias, bueno, pues no nos queda tiempo. El martes 30 de julio del 2013 realizamos una alerta OVNI en la población madrileña del Berrueco, en la periferia, y allí, en el mismo embalse del Atazar, a las 5 menos cuarto de la madrugada pudimos apreciar cómo salía, iluminando todo el interior del embalse del Berrueco, desde el mismo medio del embalse, cómo salía una luz verdosa, extremadamente lumínica, verdosa, y cómo se quedó emergiendo en el agua, al ras del agua, y mi compañero descendió colina abajo mediante el talud y pude apreciar cómo vino de frente hacia nosotros
de una forma sigilosa, pero cómo se movía hacia nosotros y inteligentemente bajó lo que es sentido a donde estaba mi amigo descendiendo. Se fue inclinándose hacia él. Llegó un punto que se creó el silencio absoluto, yo ya no escuché nada y pude apreciar cómo mi amigo en ese sonido natural simplemente se puso a decir hola buenas, ¿qué hace usted ahí? Y lo que él vio fue cómo salía de la orilla un ser, vamos a llamarlo así, de aproximadamente 2 metros, 2 metros 20, cómo se puso de frente a él, me juró y me perjuró que tenía una bola lumínica en el centro medio del esternón, como blanquecina amarillente pero muy potente, y cómo intentó hablar mi amigo con él, con ese ser, no obtuvo respuesta en ningún momento, se giró y se introdujo de nuevo lo que es a las profundidades del embalse. Fue una noche inolvidable. Luego, posteriormente, puesto que no estábamos sugestionados y no sabíamos nada de la historia del Berrueco, del embalse del Atazar, me informé de que en los años 70 sí que han habido bastantes avistamientos hasta el día de hoy, y más en la época que corre a día de hoy, que ya por fin creemos mucho más en el fenómeno de esta apasionante temática llamada la ufología. Cada día veo a más personal en los embalses, en la montaña, pudiendo disfrutar del firmamento, y encima hayan casos o no paranormales, ufológicos, qué mal hacemos, disfrutando de la naturaleza, del oxígeno puro y limpio, y encima entre amigos. Bueno, creo firmemente en el fenómeno ufológico, y lo que pasó en 2013 para mí es el fenómeno más inolvidable que puedo demostrar, presentar, mejor dicho, hasta el día de hoy. Gracias, un saludo.